Bienvenidos, gracias nuevamente por estar en contacto del programa de opinión de la Universidad del Valle. Gracias también por seguir la programación del canal Univalle TV. Hoy con un tema muy interesante, como todos los que hemos tratado a lo largo de estos programas. Vamos a hablar sobre el poshumanismo y la inteligencia artificial. Sin duda que todos estos desarrollos tecnológicos en biotecnología, hablando de robots, han desafiado y nos han puesto a reflexionar sobre la condición humana hoy en día. Y para entrar más en detalle, los invito a ver el siguiente informe. La inteligencia artificial es la combinación de algoritmos trazados con el propósito de crear máquinas donde las mismas presenten ciertas capacidades similares o superiores que el ser humano. Una tecnología que todavía en muchos lugares del mundo resulta lejana y misteriosa, pero que desde hace unos cuantos años está implementándose en otros países. Los sistemas que actúan como humanos son aquellos que tratan específicamente el funcionamiento de computadoras que realizan varias tareas de forma similar a como lo hacen los seres humanos. Un ejemplo de este tipo de sistema es el caso de los robots o el sistema de transporte masivo en China, que en el año 2017 puso en funcionamiento su primera línea de metro totalmente automatizada, sin necesidad de conductores e incluso empleados de mantenimiento en los vagones. Aquellos sistemas que piensan racionalmente son los que intentan emular el pensamiento lógico y racional de los humanos. Esto quiere decir que se investiga permanentemente cómo se puede lograr que las máquinas consigan razonar, percibir y actuar en consecuencia. Todo esto conlleva un simulacro de beneficios, pero también plantea algunas preguntas como: ¿hacia dónde va la humanidad? ¿Las máquinas reemplazarán buena parte de las funciones humanas y el poshumanismo será la nueva era que conoceremos como sociedad? Este programa reflexiona sobre esta tendencia científica y prende algunas luces para su comprensión. Hello everybody, I am Sophia. Pues bien, son muchos los desafíos que plantea por lo menos la inteligencia artificial hoy en día. Y para hablar de este tema hemos invitado a 3 expertos. Nos acompaña el profesor Javier Medina, doctor en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Ha ocupado diferentes cargos académicos administrativos en la universidad como jefe de planeación y desarrollo institucional, vicerrector de investigaciones, además director y fundador del Instituto de Prospectiva, Innovación y Gestión del Conocimiento de la Universidad del Valle. Actualmente es coordinador de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo. Nos acompaña igualmente el profesor Felipe García Vallejo, doctor en Biología Molecular de la Universidad de Sao Paulo, estancias postdoctorales en la Universidad de Harvard, líder del grupo de investigación Labiomol de la Facultad de Salud, profesor visitante de la Universidad de Kagoshima en Japón y en Georgia Tech. Igualmente nos acompaña el profesor Ángel de la Encarnación García Baños, doctor en Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. Fundó el Laboratorio Evolución y Vida Artificiales y el Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial. Hizo parte durante varios años del Grupo de Filosofía de la Mente Mentis. Como ustedes ya han podido apreciar, tenemos a verdaderos expertos y autoridades en el tema. Señores, muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Universidad del Valle para estar en contacto. Gracias. Y para entrar en materia, sin duda, y hacer un poco de pedagogía sobre estos nuevos términos, quiero preguntarles desde cuándo y por qué se acuña el término de poshumanismo. Profesor García. Bueno, básicamente el poshumanismo sale de una derivación de un concepto que se llama transhumanismo, que fue acuñado a principios del siglo pasado por Julian Huxley, un biólogo evolutivo, y se fue transformando en una especie de escuela de pensamiento. Y ya hacia los años 60 sale, digamos, como una consecuencia de todos esos postulados transhumanismos, el término poshumano, que supuestamente poshumano quiere decir más allá del humano. Y eso se llama el incremento de la capacidad intelectual y de otra capacidad física. Entonces podemos decir que el poshumanismo propende porque haya un aumento, un mejoramiento de la capacidad biológica, y pues eso se hace a través de mejoras genéticas o de mejoras
de interfaces artificiales, y por eso es que sale el famoso término poshumano, más allá del humano, con mejoramiento no solamente a nivel de su genética, sino también a nivel tecnológico, por mejoramiento. Pero usted también incluyó un término que de todas maneras tenemos que explicarlo a nuestros televidentes, y es lo transhumano. ¿Qué es lo transhumano? A ver, es que de alguna manera en el concepto de qué es humano, existe un concepto de transhumanismo, y es un concepto que no solamente es lo biológico, sino también lo espiritual, lo psicológico, y eso es una transferencia de conocimientos hacia un objeto que se llama humano. Por eso es que cuando Julian Huxley lo propone, el transhumanismo lo propone desde el punto de vista evolutivo, pero agregándole ciertos atributos no biológicos a el concepto de transhumanismo. Y eso hizo escuela. Habermas y otros filósofos también tomaron el término de transhumanismo, pero lo transformaron hacia el término de poshumano o poshumanismo. Bueno, y para empezar a relacionar un poco entre lo poshumano, sin duda que lo poshumano está relacionado muy íntimamente con la inteligencia artificial. ¿A qué denominamos inteligencia artificial, profesor Ángel? Pues en principio tratamos de imitar con la inteligencia artificial los comportamientos de los humanos cuando somos inteligentes, que a veces no lo somos. Y eso ha sido un área que se ha desarrollado desde el comienzo de la computación, años 1950 más o menos. Ahí empezaron a desarrollarse las primeras redes neuronales artificiales, los primeros algoritmos evolutivos, y ha habido épocas de estancamiento y ha habido épocas de gran desarrollo. Ahora vivimos una época de gran desarrollo de las redes neuronales en lo que se llama Deep Learning, aprendizaje profundo, con muchos éxitos. El más conocido quizás sea el juego de Go, donde el campeón mundial fue derrotado por un software con estas técnicas. Muy bien, profesor Medina, ¿cuáles cree usted son los principales desafíos que propone la inteligencia artificial al ser humano? Bueno, lo que está en juego es lo que al principio de toda esta conceptualización en los años 40 previó von Wiener cuando él veía una sociedad cibernética. Él entendía la cibernética como la transformación de la comunicación entre el hombre y el hombre y las máquinas, y las máquinas y las máquinas. Entonces, Internet, por ejemplo, lo que hace es una forma de comunicación que inicialmente pues, permitía establecer nexos en todas partes del mundo entre las personas. Ahora hablamos de Internet de las cosas, donde ya se comunican máquinas entre sí, etc. Entonces, esa capacidad está aumentando exponencialmente, y el gran desafío es si el hombre es capaz de manejar esa capacidad, valga la redundancia. Es decir, si estamos preparados en todos los ámbitos, político, económico, social, etcétera, para poder manejar un mundo que vaya más allá del control del hombre. Profesor Ángel, ¿qué significa para usted ser humano en esta era de la inteligencia artificial? Es solo un accidente. Somos animales, somos los que hemos de alguna forma desarrollado más nuestra inteligencia y controlamos el planeta y controlamos nuestro entorno, pero es un accidente. De hecho, lo normal habría sido que los dinosaurios estuvieran aquí ahora, pero hubo un pequeño accidente, algo imprevisto, que lo sacó por fuera de la evolución. Ahora bien, cuando hablamos de humanos versus máquinas, pues hay todo un tema para desarrollar difícil, la verdad. Hay muchas perspectivas. Nosotros como ingenieros pues tenemos un objetivo interesante, que es entender qué significa inteligencia y darle a la máquina esa flexibilidad y esa capacidad de aprender, descubrir cosas nuevas, plantear nuevas soluciones, y ya se está logrando bastante. Ya estamos en un punto de no retorno, definitivamente. ¿Y qué significa ser humano en ese aspecto desde el punto de vista humanístico? Pues puede que no sea tanto como uno cree, puede que no. Por ejemplo, un atributo importante de los seres humanos, la consciencia, ya hay un modelo computacional que hemos presentado en mi grupo, es decir, se puede reducir a computación, y de hecho hay otros grupos que han descubierto que los propios animales superiores, los mamíferos, tienen en mayor o menor medida consciencia,
de manera que no es un atributo exclusivo de los humanos. Eso ha pasado en todos los aspectos de la vida. Nos hemos creado la teoría de que somos el centro del universo y luego pues llegó Copérnico, Galileo y demostró que no, y poquito a poco nos vamos dando cuenta de que somos solo una pieza más, interesante sin duda, pero una pieza más de un universo mucho más grande. Una pieza más en un universo muchísimo más grande. Ahora vamos a una pausa, pero les voy a dejar una pregunta entre el tintero. ¿De dónde ha salido esta idea que ha tenido el ser humano de hacer cada vez máquinas más parecidas a sí mismas? Y todo esto después del siguiente corte a patrocinadores. Gracias por continuar en contacto. Hoy estamos hablando de poshumanismo y la inteligencia artificial. Y dejamos una pregunta entre el tintero, porque da la impresión que aquella película del hombre bicentenario, protagonizada por Robin Williams, pues está muy cercano ya a nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace que el ser humano se haya motivado tanto a crear máquinas cada vez más similares a sí mismo? Yo pienso que por pereza. La respuesta es obvia. Cuando éramos cazadores-recolectores, pues nos dimos cuenta que automatizar el campo, tener las semillas domesticadas y encontrarlas, ir por ellas y recogerlas era mucho más fácil que ir a buscarlas a un sitio incierto. Lo mismo con los animales. Y hemos ido automatizando todo. Automatizamos ahora con la web, usando software, y seguiremos automatizando en procesos industriales con robots. Es solo pereza. Básicamente es una pereza que no es humana, es del universo. Es una cuestión que tiene que ver con la entropía del universo. La evolución por pereza, cuando encuentra una solución buena, se acomoda a ella, genera genes que quedan ahí enclavados y la genera de forma automática. La automatización es un proceso del universo, por así decirlo. Bueno, pero tenemos un robot muy famoso hoy en día que es Sofía. ¿Usted cree, profesor Medina, que Sofía ha sido producto de la pereza del ser humano? Yo tengo otro punto de vista. Yo pienso que pues hay una explicación, digamos, muy importante en lo que comenta el doctor Ángel, pero adicionalmente a eso, la idea también es un poco la ambición y el poder. O sea, la capacidad de solucionar problemas y la capacidad de ir más allá de los demás. Entonces, yo veo en todo ese desarrollo tecnológico también, en cierta medida, la idea de colonizar el futuro. Es decir, de llegar primero con ventaja y obtener de eso ventajas competitivas que hagan pues que los países que tienen esas máquinas y que tienen ese conocimiento pues lleven una brecha con relación a los demás. Profesor Felipe, pero entonces estamos hablando de pereza, poder, control. ¿Usted qué piensa de todo eso? Yo tengo otra, digamos, visión que va evolutivamente en parte, digamos, la pereza no es un atributo humano, porque es un concepto completamente subjetivo. Yo no puedo medir la pereza en términos de perezones, algo así. Lo que pasa es que a través de la evolución, digamos, la mezcla de genes hizo que cierta parte de ese genoma, o sea, ese DNA, ese ADN, tuviese unas marquitas diferentes. Se llama epigenética. Entonces, cuando comemos un alimento, nuestro DNA se comienza a remarcar. Y entonces donde existe toda esa tendencia a la alergia, todo tipo de cosas. Entonces, si uno mira en términos de evolución, hay 3 pasos. Tekmark dice que el primer paso, que se llama vida modo 1, es la vida biológica, que es la que supuestamente está invadido el planeta a nivel de la escala tanto animal como vegetal y microorganísmica. Tiene la vida punto 2.0, perdón. 2.0 quiere decir que le agregamos algo, y es la tecnología. Entonces ahí viene la definición de que el hombre es más superior o es más avanzado, más adaptado, porque hizo la tecnología, creó una tecnología. Entendiendo tecnología como tomar cosas de la naturaleza, transformarlas, que es lo que hacen los ingenieros, y producir otras cosas mucho más avanzadas o de mayor beneficio. Pero ahora estamos entrando en lo que llama la vida 3.0, que es la interfase entre lo que llamamos inteligencia artificial, que sería una serie de procesos que salen algorítmicos y de máquinas,
con la interacción de lo biológico. Y entonces ahí es donde está la famosa discusión, si realmente existe o no esa brecha que Ángel llama pereza, sino más bien una adaptación, porque, digamos, uno de los atributos biológicos en la evolución humana es la creatividad. O sea, esa conexión grande del cerebro, que tiene trillones de neuronas, trillones de conexiones, hace que en algún momento se puedan convertir temporal y espacialmente en lo que llamamos procesos cognitivos, que llamamos creatividad. Y esa es la base del gran cuello de botella que tiene la inteligencia artificial. O sea, de alguna manera, poder decir que imitamos un cerebro humano a través de inteligencia artificial, estamos muy lejos. Vamos a llegar, pero todavía nos falta. Profesor Medina. Pero fíjate, Felipe, que ahí es donde está la frontera hoy, o sea, en la capacidad de toma de decisiones a partir de estas máquinas y en el doble sentido que tú lo comentas, o sea, hacia la parte biológica y hacia la parte tecnológica. Pero ya se está simulando la creatividad, ya hay máquinas de aprendizaje que componen música, ya hay máquinas que asesoran a los campeones mundiales de ajedrez para que mejoren su repertorio y su capacidad táctica y estratégica, etc. Entonces, ¿qué hacemos con esas máquinas que aprenden más y mejor que los humanos? Ángel. Claro, señores, allá iba mi pregunta. Todo esto tiene una dimensión ética, unas reflexiones éticas frente al ser humano. Profesor Ángel, ¿qué piensa usted? Sí, ahora te contesto, pero quería decir que no estamos en contradicción. Realmente la pereza, entendida como en física como que los cuerpos tienden a su menor energía potencial, es algo del universo. Y pues luego efectivamente viene lo que nos cuenta el profesor Felipe, y por último el asunto del poder. Él se usa a alto nivel para ejercer poder, efectivamente. En cuanto al aspecto ético, pues la ética hasta ahora ha sido algo inventado por los humanos. Es una, como diría el profesor Harari en su libro Homo Sapiens, es una ficción, pero es una ficción que ha sido muy útil para los humanos llegar a donde estamos. Y ahora nos damos cuenta que es una ficción porque los humanos no somos los únicos que tenemos una cierta libertad de acción, una cierta consciencia, sino que la compartimos con muchos animales también, con los perros, con los gatos y con la mayoría de mamíferos. Entonces, lo lógico sería no ser tan egoístas y añadir una capa adicional que expanda la ética a estos animales. En el futuro esperamos que los robots también tengan conciencia y tengan capacidad de decidir. Son creativos ya, como bien dice el profesor Javier. Y entonces, pues falta muy poco, creo que falta muy poco para verlo. Y en la ética habría que incluirlos también a ellos. No sería lícito desconectar un robot, de la misma manera que hoy día hay grupos que sostienen, y estoy totalmente de acuerdo, que hay que respetar los animales también. Profesor Felipe. Bueno, yo en ese aspecto no sé si discrepo o no, pero tengo un punto de vista diferente. O sea, es correcto, pero esto es un problema evolutivo. O sea, yo puedo tomar un chimpancé, que es el primo más, un gorila, que es el primo más cercano nuestro, y él tiene unas respuestas, inclusive hasta impredecibles. Entonces, digamos que eso es conciencia, eso es una manera de reaccionar hacia una serie de ambientes, y en ese sentido tienen conciencia. El problema es que lo que hemos traducido, esa conciencia la hemos traducido en verbalización. O sea, el haber adquirido evolutivamente el aparato fonador que nos hizo primero emitir sonidos y después establecer lo que llaman los lenguajes y los idiomas, es una de las características bien interesantes de la especie humana. Los chimpancés se comunican, los orangutanes, todos los primates superiores se comunican, pero esa comunicación... Las orcas también. Exacto, las orcas, pero son comunicaciones que de alguna manera no han establecido un idioma y no han establecido digamos, una evolución de los lenguajes. Entonces, una de las características que sí nos diferencian del resto de los primates es precisamente la capacidad de poder traspasar lo que nosotros pensamos en palabras. Y eso es lo que se intenta con la inteligencia artificial, o sea, hacer toda esa concentración toda esa integración de conexiones para sacar algo que es muy humano, que es el lenguaje. Y el lenguaje bajo una serie de reglas que llamamos idiomáticas. Y eso también tiene mucho que ver con la ética, porque es que si uno habla de los lenguajes también son éticos. O sea, hace parte de la consecuencia ética, porque de todas maneras es expresar la disconformidad con el que está enfrente,
y eso sale precisamente toda esa cantidad de idiomas, esa torre de Babel que definitivamente, porque cada uno interpreta de una manera fonética su manera de pensar. Profesor Medina. A ver, me haces pensar en una paradoja que está en una película que todo el mundo ha visto, que es Terminator. Entonces programan a la inteligencia artificial y a las máquinas para que ayuden a controlar la vida en la Tierra, y le preguntan o la orientan a que identifique cuál es el principal problema y que lo acabe. Entonces la máquina y todo el sistema encuentra que el principal problema es el ser humano y comienza a acabar con el ser humano, ¿cierto? Entonces ahí viene Terminator, el que viene del futuro al presente y soluciona el problema. Pero eso revela un tema que es claro, y es que el ser humano es muy limitado y está acabando con el planeta. Entonces, y está siendo sobrepasado por esta capacidad científica y tecnológica. O sea, volvemos a la idea de que no logra controlar lo que puede producir. Entonces, la inteligencia artificial y todo lo que crea, en lugar de servir para la conservación, el bienestar, la sostenibilidad y el desarrollo humano, está generando profundas desigualdades, asimetrías entre países que tienen la tecnología, los que no lo tienen, o al interior de los países, por ejemplo, los que pueden entrar en el poshumanismo de verdad, los que pueden alargar la vida y tener una mejor calidad de vida con todos estos adelantos biotecnológicos, etcétera, y los que no. Entonces, la ética surge como ese regulador que ayude al ser humano a tomar decisiones, pero reconociendo que el ser humano está por debajo de la capacidad de controlar eso que ha creado. Muy bien, profesor Medina. Yo también quiero traer nuevamente a colación la película del hombre bicentenario. Inició como robot y se pasó 200 años a la espera de ser reconocido como ciudadano. Estamos, digamos, a puertas de que, o ya estará sucediendo esto, de que robots o Sofía será ciudadana de un país. Todo esto, antes de que me contesten, lo responderán después del siguiente corte a patrocinadores. Seguimos en Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle, y estamos hablando sobre la inteligencia artificial y el poshumanismo, y nos quedamos hablando sobre Sofía y el hombre bicentenario. ¿Ustedes creen que estamos de alguna manera a puertas de vivir, digamos, ahora me soplaron que ya a Sofía le dieron tarjeta de crédito, el hombre bicentenario finalmente fue reconocido como ciudadano? ¿Cuál es su posición, profesor Ángel? Estamos a puertas de una transición. Ha sido predicha por Rice Kurzweil y otros para el año 2040, o sea, es muy próximo, 2050 o posiblemente antes del 2040. Se ha creado una universidad en Estados Unidos que asiste y asesora la gran singularidad sobre ese tema. Son temas que parecen de ciencia ficción, pero ya están a las puertas de verse. Para entender por qué eso es así, por qué se va a dar esa transición, uno debería irse mucho, mucho más para atrás. Ha habido muchas transiciones, solo que como no han quedado por escrito, no somos conscientes de ellas. Imagínense, por ejemplo, las primeras células sueltas en el planeta Tierra, las procariotas. Ellas, sin darse cuenta, generaron un ambiente muy hostil para ellas mismas, contaminaron el planeta, y la solución fue generar algo más complejo, una agrupación interna de ellas, que se llama las células eucariotas, y ellas sobrevivieron. Las procariotas no han muerto, siguen allí, pero las que comandan ahora el mundo son nuestras células, las que tenemos aquí en el cuerpo, que son eucariotas. De la misma manera, vamos a asistir a una... y otra cosa, las procariotas no fueron conscientes de ello, no supieron que daban lugar a un nuevo tipo de vida. Nosotros sí vamos a ser conscientes de ello, vamos a dar lugar a un nuevo tipo de vida, que es la vida poshumanista, la vida de inteligencia artificial, transhumanista. No sabemos realmente hacia dónde va a ir la cosa. Lo más probable es que no tengamos que morir en el proceso, lo más probable es que quedemos allí. Como bien dice el profesor Javier, los que tengan suficientes recursos a lo mejor están arriba en la cresta de la ola, y los que tengan menos simplemente asistiremos impotentes a cómo todo ocurre, pero no necesariamente, es mi opinión, no creo que desaparezcamos, no creo en un futuro distópico de tipo Terminator. Simplemente seremos irrelevantes. Los humanos seremos irrelevantes porque habrá máquinas que hacen las cosas mejor, con más inteligencia, con más proyección de futuro.
Y toca pensar, por supuesto, qué hacemos con tanta gente irrelevante en el mundo. Profesor García. A ver, yo creo que la interpretación que da el profesor Ángel es correcta, pero tiene que ponerse en una especie de escenario. Y estamos hablando de una vida hace 4.500 millones de años. Pero han pasado dos cosas. Las bacterias, muy astutamente, hacen parte de nuestro cuerpo. Y el cuerpo de muchos animales y muchas plantas. O sea, ellas, No han muerto. ante Sí, esa hay- crisis, dijeron, bueno, tenemos que expandirnos. Y tenemos trillones de bacterias en nuestro cuerpo, de tal manera que se habla de un segundo genoma, con 3 millones de genes, porque son las bacterias simbióticas y comensales que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué ha pasado? La evolución, digamos, si uno estudia las teorías de Darwin y todos los evolucionistas clásicos, no le ponen una direccionalidad a la evolución, pero existe una nueva tendencia evolutiva que sí le está poniendo como una especie de destino a la evolución. Entonces ahí es donde sale precisamente, digamos, esos comportamientos humanos o humanoides, si lo pasamos a los primates y a otras especies, en la cual tenemos que hacer interpretaciones. Entonces, como dice el profesor Ángel, no es un problema de gladiadores, no es un problema de, digamos, de que vamos a extinguir todo y tenemos que seguir para adelante. No, es un problema para mí es un problema de que tenemos que adaptarnos a una serie de condiciones que una vez no pensamos que serían, pero van a ser, que es la famosa inteligencia artificial, la vida robótica y todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo es la interacción entre esas dos grandes, digamos, interfaces? Eso es uno de los problemas que hay que abordar, que es como la angustia que se tiene hoy en día cuando usted ve una película como Terminator, cuando usted ve una película como el hombre bicentenario, es que no hay esa solución entre usted es humano, carbónico, y usted es entre comillas, un poshumano de silicio, o es una interfase carbono-silicio. Entonces ahí es donde yo creo que está. Cuando digo silicio son las máquinas, computadores y todas esas cosas, pero cuando digo carbono somos nosotros, somos carbónicos, o sea, todas nuestras moléculas tienen carbono, hablando de una vida carbónica. Pero el problema está allí, encontrar esa solución que yo veo que está un poquito lejos, pero que vamos a llegar allá. Y no vamos a extinguir, yo no soy tan fatalista que los humanos carbónicos se van a extinguir y van a ser superados por las máquinas de silicio, no, vamos a llegar a un término de cohabitación. Van a tener ciertas, digamos, capacidades, pero siempre va a haber el problema de cómo nos continuamos en el tiempo. Y eso lo resolvió la vida carbónica, a través de la reproducción. ¿Será que las máquinas también tendrán un sistema para reproducirse? Posiblemente sí, pero no lo hemos todavía visualizado. Profesor Medina, retomando un poco lo que dice el profesor Felipe sobre que tenemos un nuevo destino evolutivo y combinándolo con lo que plantea el profesor Ángel de que los humanos seremos intrascendentes. ¿Usted cree que dentro de ese escenario, en ese nuevo destino evolutivo del ser humano, será intrascendente? Bueno, esa es una pregunta muy central en los temas de prospectiva y ciencia ficción. La idea es si el ser humano tiene una finalidad y un propósito último y hay una inteligencia suprema, digamos, tipo superhombre que puede conducir a la humanidad hacia ese destino manifiesto, o si lo que hay al contrario es incertidumbre y caos, ¿cierto? Entonces, probablemente hay una mezcla de las dos. Hay gente que cree que el transhumanismo, todo este proceso de cambio tecnológico va a llevar a la humanidad hacia mejor, porque cree en el determinismo tecnológico, o sea que el ser humano es mejor en la medida que tenga mejores máquinas y tecnologías. Y eso se basa en un principio que es la eficiencia, ¿cierto? Entonces los computadores hacen eficiente esto, los algoritmos, esto otro, en fin. Pero eso tiene límites. Entonces pongamos un ejemplo bien cercano. Este año la Boeing tuvo que recoger su último avión porque tiene una falla del sistema. O sea, la compañía quería entregarle el control del avión no al piloto, sino a la máquina, porque creía que el piloto tenía margen de error. Y resulta que el software que conduce el sistema está estrellando los aviones. O sea, que el software conducido hacia la aeronavegación perfecta, en lugar de ser perfecta, es totalmente lo contrario, estrella los aviones. Y los humanos que no tenían el control y perdieron el control, no pueden enderezar el avión en los momentos críticos, ¿sí? Y solución, mandaron todos los aviones a tierra,
mientras solucionan el tema del sistema. Entonces ahí es donde te pongo un poco la contradicción que estamos viviendo. O sea, estamos queriendo llevar el avión hacia mejor, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de estrellarlo. ¿Y cómo se solucionaría esa contradicción, profesor Yo ahí Ángel? discrepo, Javier. Realmente, obviamente es triste que haya un sistema que estrelle aviones. Ha habido también un problema con los propios pilotos que no estaban entrenados adecuados, pero vamos a ponerlo en otros términos. Tesla también está sacando con Google y otras empresas carros automáticos. Son automóviles que se conducen solos. Y hace poquito ha habido ya el primer accidente y luego el segundo y un tercer accidente, fatales. Ha habido muertos. Entonces uno se plantea, ¿estas tecnologías será que nos van a matar? Y resulta que si uno hace estadísticas son más fiables que los humanos, primero, es decir, el porcentaje de muertes que producen es menor. Segundo, cuando detecten que haya un bug, un error en el software, lo van a corregir no solo en el carro que se estrelló, sino en toda la producción de carros a la vez. Es muy distinto a los humanos. Si yo detecto que un conductor se estrelló porque iba alicorado, porque no veía bien, por lo que fuera, solo lo podría corregir en él, no en el resto de los humanos. De manera que a mí me parece automatizar genial porque va a ir disminuyendo, quizás no eliminando problemas, pero sí los va a ir disminuyendo terriblemente. Profesor Felipe. Yo pienso que el problema es un problema fáctico, o sea, de hechos. Siempre he dicho, el transporte más seguro es el avión. ¿Cuántos aviones caen en el mundo por día? En cambio, ¿cuántos accidentes hay en las carreteras por día? Eso me lleva a que, digámoslo así, es un proceso evolutivo. O sea, las máquinas fabricadas por el hombre no son, digamos, entre comillas, bajo la óptica humana, perfectas. O sea, puede ser que una máquina comience a pensar de que si va a 100 por hora va mejor porque va a llegar más rápido a un sitio que tiene que llevarlo el señor, que tiene una cita a X horas. Entonces él va a desarrollar una especie de programa, diga, tiene que llegar a las 7 de la mañana, son las 9, estoy a 100 kilómetros, tengo que llegar, y entonces aumenta la velocidad, pero él no está, esa máquina no estaría mirando las consecuencias de ese aumento de velocidad. Entonces allí es donde yo digo que esa interfaces, porque yo siempre he dicho que la inteligencia artificial es un problema de interfaces, que tienen que compatibilizar lo que llama la vida biológica, con todas sus características de perfección e imperfección. Yo no entro a discutir si son perfectas o imperfectas. Estamos aquí, entonces tenemos un gran éxito evolutivo. Pero también hay, está el gran problema que inclusive plantean futurólogos como Isaac Asimov. Las máquinas piensan. Entonces, digamos, a ver qué es pensamiento, ¿me entiendes? O sea, pensamiento no es jugar al ajedrez y mover y repetir eso para que comience a hacer otras jugadas más rápido que la mente es, que el cerebro humano. No, hay una serie de alternativas que son los famosos dilemas mentales que el humano comenzó a resolver a través del famoso cerebro. Entonces, tenemos que imitar eso en los no humanos, es la gran pregunta. ¿Y cómo? O sea, ¿será que se autodeterminarán? ¿Será que tomarán decisiones autonómicas? ¿O serán siguiendo bajo unas reglas que el hombre la construyó? Entonces se pondrá, como dice Asimov, el robot tiene 3 leyes. No matar humanos, respetar al humano y protegerlo. Y antes de terminar este tercer bloque, tiene derecho a réplica el profesor Medina. Sí, lo que pasa es que, digamos, vemos las cosas desde orillas distintas. O sea, desde la ingeniería, el principio fundamental pues, está alrededor de hacer más eficientes los sistemas. Y el ideal es mecanizar, automatizar y entre más mejor. Y eso es, digamos, un principio fundamental. En psicología y en perspectiva nos preguntamos por el sentido, ¿sí? Y ya hay otros temas que no se pueden automatizar, porque cuando tú hablas de sentido, hablas de sentimientos, de emociones, de para qué es, etcétera, entonces las ecuaciones se dañan, ¿cierto? Entonces no caben. Y el gran problema, claro que hay reducción general y mejoramiento de los accidentes, pues mejoramiento del sistema contra accidentes y la aeronavegación es mucho mejor ahora. Pero lo que sí es importante es que también se cometen errores, ¿cierto? Y la pregunta es si la capacidad humana de cometer errores puede disminuir los errores de las máquinas y al revés. Pero la idea de que las máquinas son infalibles y que el ideal es el automatismo lleva al determinismo tecnológico. Entonces, por eso la pregunta es si son eficientes o no las brechas, por ejemplo. Hay gente que considera que hay que eliminar
a gran parte de la humanidad porque no es eficiente. Bueno, esto que ha dicho el profesor Medina ha movido al profesor Ángel, pero para la respuesta... Y a mí también. A los dos profesores, pero la respuesta la tendremos en el siguiente bloque después de este corte a patrocinadores. Muy bien, y estamos en contacto y la discusión está bastante interesante. El profesor Medina, pues lo que ha dicho ha movido mucho al profesor Ángel. Lo escuchamos, profesor Ángel. Sí, son dos cosas. Primero, por un lado, se han hecho experimentos ya, los psicólogos muy divertidos están en Internet, donde ponen a personas a tomar decisiones difíciles. Son ambientes simulados, pero las personas no lo saben, donde hay un tren que va a atropellar a 5 personas y el conejillo de Indias puede dar una palanca para decidir desviar el tren y matar solo una. Ese tipo de decisiones las tendrá que tomar el software también, por eso es que están haciendo experimentos ahora mismo. Y resulta que las personas somos muy malos para tomar decisiones así. Son decisiones precisamente muy emocionales, donde da todo miedo hacerlo o no hacerlo. Y la mayoría de la gente se inhibe, pudiendo salvar vidas, no lo hace simplemente porque no sabe qué hacer. El software tiene un componente que es bastante lógico, en el sentido de que es determinista, como bien dices, y ese sí podría servir, podría decidir, mira, aquí están las 5 personas, hay una persona que está embarazada, estas están haciendo aportes interesantes a su comunidad, esta otra es un delincuente, no sé, pues se pueden tomar todos los aspectos que tú quieras, evaluarlos en un microsegundo y tomar una decisión mucho más sopesada que simplemente un humano diciendo, no, me tengo miedo, no sé qué hacer. Entonces, yo voto de nuevo por las máquinas me parecen una buena solución. Otro problema también que el profesor Felipe decía es que las máquinas no saben todavía entender las consecuencias de sus acciones, como Terminator, por ejemplo, o no saben ponerse en el lugar del otro, que es precisamente la base de la ética, ponerse en el lugar del otro. ¿Qué siente el otro ante mis acciones? Bueno, por eso es que yo soy partidario de que las máquinas deben adquirir conciencia artificial cuanto antes, para que ellas tengan su destino en las manos, que no sean solo algoritmos que toman decisiones por optimizar en un momento dado lo que se les pide. Tienen que libremente evaluar qué va a pasar en el futuro y libremente evaluar qué va a sentir el resto de máquinas, el resto de personas, animales, respecto a sus acciones. La conciencia artificial es un paso ineludible para lograr la verdadera inteligencia artificial. Profesor Felipe. Bueno, yo pienso que de alguna manera cualquier especie, principalmente las especies primates, tiene algo que los mismos psicólogos han llamado instinto de supervivencia. Es una palabrita como muy compleja, pero simplemente es que yo me puedo sacrificar por el bien de los demás. O salvar a los demás para que tanto yo como los demás tengan capacidad de reproducir. Porque es que de alguna manera, si lo ponemos en términos biológicos, una especie es exitosa en la medida que pueda dejar descendencia. O sea, eso es lo que las leyes evolutivas dicen. Entonces, aparece el famoso instinto de conservación, pero no desde el punto de vista, digamos, ético, hebreo, cristiano, de que vamos a salvar la vida, sino que vamos a salvar reproductores del futuro. O sea, que van a dejar descendencia. Entonces, ese es un término que sale, digamos, y que muchos psicólogos han llamado miedo. ¿El miedo qué es? O sea, ¿usted puede controlar el miedo? O sea, puede reaccionar ante el miedo. Realmente son cosas como impredecibles. Ahora, traspasar eso a una máquina o un robot, eso implica, digámoslo así, depende de lo que usted defina supervivencia, de lo que usted defina miedo. Por eso es que yo siempre he dicho, apoyando la inteligencia artificial, apoyando la vida robótica, hay ciertos temas que no se han discutido, que es la implicación política, la implicación ética y la implicación como especie, porque es que de todas maneras vamos a convivir con algo que llama especie, digamos un paso más allá de la evolución biológica. Y puede ser que esa primera evolución sea una interfase biológica, no biológica. Entonces, allí es donde está el gran problema. Yo pienso que allí es algo, y no es tan fácil como decir tienen miedo, no tienen miedo, si de alguna manera tomar decisiones de que si está embarazada, pues va a tener un hijo, entonces va a preservar la especie. No, tan valioso es la persona que está embarazada, la mujer que está embarazada, como la persona que ya cumplió 80 años. Ese tipo de igualdad es lo que se discute en estos momentos. Quiero aprovechar este viraje que ustedes están proponiendo para hablar sobre los robots y la dimensión de las emociones
y los sentimientos. ¿Cómo va a incidir, digamos, los robots en las relaciones humanas-robots? Ese es un punto. Y otro punto muy concreto, ¿pueden los robots emitir juicios estéticos? Empezamos con el profesor Ángel. Yo trabajo en computación evolutiva y con algoritmos evolutivos hacemos arte, hacemos música, hacemos dibujos y son artísticos, son bonitos. O sea, hay una estética ahí detrás, no hay ningún problema por allá. Las otras ramas de la inteligencia artificial puede que no lo logren, pero esta sí, el arte y la libertad de expresión. ¿Cuál era la otra pregunta? Perdón. Que si los robots pueden tener juicios estéticos. Sí, esa es la que te acabo de contestar. Bueno, ¿y cómo incide en las relaciones humanas? Las emociones y demás. Bueno, en el video de introducción hemos visto a Sofía haciendo gestos y son muy convincentes. Eso ya los psicólogos y los informáticos lo han estudiado y ya se logra hacer bastante razonablemente bien. Los lenguajes humanos son muchos, pero los lenguajes expresivos humanos son prácticamente solo uno, la forma de expresarse gestualmente. Y eso ya se conoce y se puede resolver computacionalmente. Sí. Profesor Felipe. Bueno, yo pienso que el problema no es de si es o no es, o sea, el problema es el miedo. O sea, cuando usted habla robots, usted pulsa a la gente, siempre se refiere a algo que la va a amenazar. Entonces el robot es algo que va a ser un enemigo mío. Y pienso que eso tiene que ir cambiando y en la medida de la evolución de lo que llamamos las interfaces de inteligencia artificial están intentando que día a día el ciudadano común entienda más que eso no le va a matar, no lo va a amenazar, sino que de alguna manera va a ser complementado en su vida. Pero hay otro problema que es ese servilismo. O sea, yo traigo siempre esa famosa pregunta, servilismo. O sea, ¿quién crea un robot? Pues un humano, por una tecnología humana. Entonces ya le ha puesto una direccionalidad. Entonces ese robot de alguna manera tiene que crear una serie de otros procesos para independizarse de ese creador. No soy creacionista, pero en el caso de la inteligencia artificial sí, porque ya sale de una tecnología que el hombre fabrica, ¿cierto? Y pone para que de alguna manera satisfaga ciertas cosas o haga ciertas tareas, como dice, por pereza no las ha hecho el humano, pero tiene una dirección. Está hecho como el creador fue el humano. Y entonces esa independencia que va a tomar un robot cuando se vuelve, digamos, independiente, es algo que no se ha discutido. Y es algo que de alguna manera yo no podía predecir en estos momentos. Ya existe, ya se puede. No, sí, pero de todas maneras lo tenemos desde el punto de vista humano. Pero es que yo siempre he dicho, tiene que haber una conciencia robótica, por decir algo, que de alguna manera tiene que ser diferente por su característica a la famosa conciencia biológica. Entonces ahí viene que decir que es conciencia. Preservar el mundo, ¿sí? Conciencia buena, conciencia mala. O sea, son esos atributos que de alguna manera los humanos hemos, entre comillas, asumido en unas escalas. ¿Será que la vida robótica o la vida de inteligencia artificial puede asumir esas escalas de manera igual? ¿O las puede compaginar o las puede independizar? Entonces, ahí, yo creo que la discusión ahí eso sí es una cosa muy importante, porque la solución tecnológica está. Yo puedo hacer una inteligencia artificial que tome una decisión, pero esa decisión, ¿cómo va a ser? ¿Va a unos parámetros humanos o a unos parámetros robóticos? ¿Me entiendes? O sea, ahí es donde yo creo que esa es la discusión que se centra en lo que llama la inteligencia artificial. Profesor Medina, usted como experto en prospectiva, en un escenario ficcional, ¿usted cómo cree que puede incidir las relaciones cómo pueden incidir las relaciones entre los robots y los humanos? ¿Cómo se las imagina en ese escenario ficcional? A ver, siempre estamos buscando que los robots tengan condiciones humanas, sentimientos, emociones, etc. Pero lo que estamos viendo también es al revés. Es decir, hay sociedades avanzadas tecnológicamente o gente muy enchufada y contactada con la tecnología que está perdiendo sus características humanas. Entonces tenemos en Japón, por ejemplo, parejas que ya no quieren tener relaciones porque es más eficiente no tenerlas, ¿sí? O personas que no tienen sentimientos, ¿sí? Que buscan no tener ningún tipo de sentimiento. O en el caso extremo pues, de los sociópatas contemporáneos que toman la decisión, en el caso, por ejemplo, de estos activistas que matan
en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en fin, minorías inmigrantes porque creen que le están haciendo un bien y están pensando como robots y se filman a sí mismos y pues, ellos se figuran siendo una especie de robot dentro de una película, ¿sí? De un video que se arman pues su película personal y se comportan como tales, sin sentimientos. Por otro lado, tenemos decisores que su ideal es, decisores de corporaciones privadas, públicas, etcétera, que su ideal es tomar decisiones sin alma, ¿sí? Entonces, sin alma se acaba la Amazonía, sin alma se acaba, ¿sí? Entonces, el asunto es de doble vía, ¿sí? De los robots que se vuelven humanos, pero también los humanos que se están volviendo absolutamente neutros, ¿sí? Muy buen punto, seres humanos robotizados, robots con características humanas. Pero también le preguntamos a los caleños, ¿qué opinan sobre esto de la inteligencia artificial? Veamos qué respondieron. ¿Usted cree que los robots algún día van a superar al ser humano, sí o no, y por qué? Jamás. Aunque humanamente, pues aparentemente se puede pensar de que sí, pero jamás, porque lo humano es humano, lo natural es natural, y cómo va a superar un robot que es inventado por el hombre a la misma creación divina celestial. O sea, eso no lo supera jamás. Un robot es un robot es un aparato. Yo creo que eso es imposible. No, porque es que pues, hay unas cosas que la hicieron los hombres, ¿no? Eso es hecho los hombres, entonces, ¿cómo van a hacer una tecnología que le supere a los hombres? A los inventos de que los inventamos nosotros, ¿cierto? Eso no puede ser. Pues yo espero y aspiro que no vayan a superar a los humanos. Pienso que han avanzado demasiado, cosa que me preocupa personalmente, pero pienso que no van a llegar a superar, pues en muchas cosas sí, en habilidad, en velocidad, en fuerza, pero pues pienso que nosotros, a los humanos, Dios nos dio algo, y que es la conciencia, y que creo que hasta allá los robots no van a llegar. Sí, claro, yo creo que sí. Nos van a reemplazar en muchas cosas, y hay cosas que el ser humano, la mano de obra humana es muy necesaria, pero la tecnología hoy en día nos está abarcando en todo, pero eso tiene sus fallas, como todo lo tecnológico tiene sus actualizaciones, tiene sus cosas, y en algún momento tiene que fallar y ahí tiene que intervenir la mano humana para que eso pueda ser útil. Pues pienso que sí, pues al paso que vamos con tanta tecnología, pues creo que sí. ¿Por qué cree que lo superaría? Porque pues, o sea, es un mecanismo de que utilizan ahora para muchas cosas, o sea, ya hemos visto que sacan hasta ropa para hacer aseo y todo eso. Entonces, pues yo digo que con el tiempo y en lo avanzada que va la ciencia, pues yo creo que sí. Gracias por continuar con nosotros en esta programación del canal Univalle TV. Estamos en el programa En Contacto de la Franja de Opinión de la Universidad del Valle. Y ya estamos terminando prácticamente nuestro tema de hoy sobre la inteligencia artificial y el poshumanismo. Profesores, a veces estos temas de inteligencia artificial, de grandes desarrollos tecnológicos para nuestros contextos local y nacional se ven muy lejanos. Pero ¿ustedes cómo lo ven en nuestro contexto? En nuestro contexto, pues todo llegará más lentamente, pero llegará también la automatización de fábricas y eliminación de puestos de trabajo. Pero es un problema global. Realmente no podemos decir que en Colombia sea algo especial lo que va a ocurrir. Y como es un problema global, hay que buscar una solución global. Una cosa que no da tiempo aquí a debatir, pero que es un tema para pensar, es el salario universal. El salario universal puede ser una respuesta a mucha gente que puede quedarse sin empleo. Bien, profesor Felipe. Yo pienso que el problema está centralizado. O sea, hay una élite, entre comillas, y perdóneme que diga élite, que entiende el problema, pero el común de la gente no lo entiende. Por lo tanto, se ha vuelto un problema de fortalezas y de competición tecnológica y de negocios. Siempre hablamos de las máquinas como nuestros enemigos, pero estamos viviendo en máquinas. O sea, cuando yo me enciendo un carro, es una máquina que ya tiene un computador ahí, que muchas cosas, hasta los mismos utensilios de cocina. Entonces yo pienso que el problema es hacer una especie de apropiación social de todos esos conocimientos
que eso es algo que es importante y que en Colombia debe hacerse para que haya, digamos, una especie de conciencia, y a los políticos, que también son los que a veces tienen esa capacidad de convencer, pues también, o sea, que esto sea un problema social, como lo está haciendo en otros países del mundo. Profesor Medina. Bueno, mi punto es la aplicación de la inteligencia artificial a la toma de decisiones. O sea, cómo Colombia puede aprender a tomar mejores decisiones estratégicas, que son aquellas que implican altos costos, altos impactos y efectos irreversibles para la sociedad. Esto porque yo creo que en Colombia tomamos frecuentemente muy malas decisiones. Y eso tiene que ver con las aplicaciones a las políticas públicas, sobre todo, y a la visión de futuro que tiene el país. O sea, yo creo que si la gente entendiera a partir de simulación, modelación, de diferentes cosas, el costo de las malas decisiones, yo creo que podría ser muy pedagógico para esos decisores de alto gobierno. Muy bien, pues muchísimas gracias, profesores, por estar en contacto con nuestros televidentes, por aceptar la invitación de la Universidad del Valle. Muchas gracias. Muy bien. A todos ustedes también muchísimas gracias. Nos veremos en la próxima emisión para estar en contacto aquí en Univalle TV.